Vámonos, loco, let's go, estilo Miami, ¡vamos! Aquí te venden balas. Buah, te quedas un poquito... En el punto más picante. Absolutamente inolvidable. Los que siguen mi canal desde hace un tiempo saben muy bien que yo abrí este canal sí para hablar de barrios peligrosos, pero en realidad nunca quise que ese fuera el único tema del canal. De hecho, a lo largo de estos 4 años he tenido días y he grabado episodios, yo diría, muy peculiares, muy únicos, como por ejemplo cuando me fumé un en un búnker de Albania con un criminal y luego nos fuimos por ahí con el coche, o cuando me fui a la frontera con Ucrania justo al empezar el conflicto con Rusia, o cuando me metí en una barra brava, la barra brava más loca de toda Argentina, o cuando destapé las estafas en la playa de Cartagena de Indias. Pues hoy es uno de estos días donde nos alejamos de lo habitual y vamos a vivir una serie de experiencias random, increíbles. Aquí la primera me encuentro en un helicóptero sin puertas mirando la Fórmula 1 de Miami. Este es el Hard Rock Stadium y aquí tengo la persona que ha hecho posible todo eso, Oscar Alejandro, un venezolano que vive ya hace mucho tiempo aquí en esta ciudad espectacular. Muchísimas gracias. Hermano, bienvenido a Miami, esta es tu casa. ¡Qué locura, qué locura! Vamos a ver prácticamente toda la zona más bonita, ¿no?, de Miami, en este vuelo espectacular. Mira, y estamos hablando en este momento del Autódromo Internacional de Miami. La Fórmula 1 está ocurriendo en este momento. Estamos volando literalmente a pocos metros de los edificios. Hay mucho viento, no estoy acostumbrado, se está moviendo muchísimo. No sé si sabías que Miami tiene el puerto de cruceros más grande del mundo. Acá caben hasta 11 barcos a la misma vez. Y allá podemos apreciar una de las casas más increíbles, ¿no?, de los poco privilegiados que se pueden permitir algo así. Hablamos de decenas y decenas de millones de dólares. South Point Park, mira, esto es Miami, hermano, bienvenido. Esto es Miami, qué experiencia. Wow, mira esto, esta foto. Qué locura. Mira, la foto más linda que podrás tener en esta ciudad la estás viendo en este momento, amigo. Sabemos que Miami también es una de las ciudades más fiesteras del mundo. Mirad aquí, hay fiestas hasta en el mar. Hemos llegado al final de esta primera experiencia, pero no os preocupéis que vais a ver a Oscar en otro video, en otra experiencia. ¡Qué locura! Hermano, qué locura. no te estoy despidiendo porque te quiero dar la bienvenida, porque esto puede ser el principio de tu nueva vida. Miami da para todo, así que... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aquí, yo no lo sé. Bienvenido. Puede ser. Bienvenido siempre. Vamos a la próxima experiencia. Os lo juro que tengo toda una serie de experiencia pensada, preparada, pero estoy con Gonzalo, el dueño de la empresa de helicópteros que hemos visto al principio del vídeo, y me ha dicho, tío, vamos a conocer un amigo, y me se presenta eso delante. Entonces digo, ¿cómo no lo voy a grabar? Y aquí haciendo maniobra tenemos Guido en italiano. Guido en italiano, Guido en argentino. Estás prácticamente en el paraíso de los hombres. El paraíso de los hombres es un man cave. Esto es un dealer de motos. Mira, ya entrando a mí me ha comprado con esa. De hecho, una modifica espectacular. Estas se utilizan para hacer drag racing, Se usan, ¿no? son motos para carrera de drag racing, roll racing en realidad, motos para largar en movimiento. Larga más o menos a 40 millas, se corre 800 metros a lo que dé. Todo esto que estamos viendo es legal aquí, se puede circular por las calles. Con todas las motos se pueden circular por la calle, mientras tenga placa, es lo único que se requiere. No importa si la moto tiene espejo, no importa si nada. ¿En la serio? moto, si tiene placa, es porque es legal para usarse. Wow, eso, vamos, es impensable en Europa. Estados Unidos es
un parque de diversión, ¿no? Es un parque de diversiones. Este es literalmente el sueño de cualquier persona que conozco, porque tiene también su pequeña parte de boxeo, su gym, esto, ¿no? Un billardín para pasar el tiempo con los amigos. Bueno, no sé si... ¿Pero qué locura es esa? Madre mía. Ya estamos en la siguiente experiencia. Estoy en una tienda de armas. Es verdad que aquí es legal, ¿no? Totalmente. Es legal. Tú mismo Presidente tienes un arma. arma. Mirad la cantidad de cosas que... Eso vamos a ganar. Exacto, puedes disparar. ¿Veis ahí todos los varios precios? Tienes que alquilar el arma y luego tienes que pagar, ¿no? Toda lo que consumes, exacto. Obviamente le vamos a dar a lo mejor de lo mejor. Voy a invertir un poquito de dinero, pero sí, yo creo que va a merecer mucho la pena. Is it legal to shoot if you are maybe 12, 13, 14? No, you must be 18. 12 and above is okay to shoot. The other side that you saw was the public side. That's anybody come through here. This side is the founder side. This is more private. Here we have our lockers. They're about $200 to $400 for the year if you want to store your guns here instead of bringing it back and forth. Nice, Okay? nice. Come with me. I'll show you some more. Entonces, todo lo que veis son lockers con dentro armas de personas que pagan aquí y así no tienen que transportar sus armas todo el resto de The range is casa. located here. So if you roll with me, here you have the kitchen, full kitchen, you need anything. These are liquor lockers for alcohol, okay? Okay. All right, we don't Even the serve- bottle you can lock them. Okay. Yeah, we don't serve alcohol, but you can bring it and store it here. You Okay. can shoot first and maybe later drink. Never drink and then shoot. Exacto. Esto en realidad, esta tienda es toda una experiencia porque mientras vas a disparar, pasas delante a todos estos cuadros, estas fotos, estos reconocimientos. This Y is mirad the aquí. cigar lounge. So you can smoke cigars in here, hang out in here. This is the open bar. You got more liquor lockers here. You got cigars for sale over there. Escucha, los americanos lo hacen bien, ¿eh? No es vengo, disparo y me voy. De hecho, en Argentina pude disparar, pero era entra todo muy frío. Aquí es disfrutar de verdad, ¿no? Vienes con tus amigos, te lo pasas bien. Mira, So this is the Impressive. lounge, all open 24/7, okay? 24/7? So any time of the day, any time of the night, 3 o'clock in the morning. Wow. This is the entrance here. You come in here. really, if I come here like maybe 3 in the morning, 4 in the morning, is it possible to see someone actually like smoking a cigar and yeah? Hanging out. They come and hang out. It's crazy. Yeah, It's why not? crazy. So we got parking out here. You Okay. can park here, and then you'll have something like a badge. It'll let you in the building. Ok, entrada así preferencial. Snacks here. If we are closed and you come here 2 o'clock in the morning, we have ammo here as well. Eso no lo he visto en mi vida. Es una máquina expendedora, pero no te da un M&M's, un Dorito como esta de la derecha. Aquí te venden bullets, te venden balas. Through No. here we have the gym. Again, ¿De qué open estamos hablando? 24/7. I tell you, we have everything ¿Qué you es need. eso? $229 a month. Yeah. It's actually a good deal. Really good deal. You It's get a a good- range, you get discounts, you get the gym, a barber that comes here twice a week. No, esto, no sé qué está pasando, de verdad. Increíble, increíble. Ahora, $229 son unos 200 euros. Es pasta, es caro. Pero uno, tenéis que pensar que en Estados Unidos un chavalín que, no sé, trabaja de camarero, por ejemplo, gana hasta $4,000, $5,000 se lo compro bien. Entonces, 229 con estos sueldos ya parece, bueno, tampoco muy caro. Aquí tenemos una pista de squash. This area fresca, this is the Área- non-smoking area, so you don't smoke cigars here. Come through here. These are clients' safes. Their personal safe they bought, and they rent this space here, so they can keep their guns here. Come on in, go. Wow, Beautiful. Ok. Mira el Got a detalle. nice pool table. You have Todo hecho con epoxi, con todas las municiones aquí. ¡Qué maravilla, chicos!
un buen billar, los cuadros, es como estar en Scarface. Simpático que el chico va armado. One of the best tables I've ever seen in my life. I love them. I know. It's super crazy nice. beautiful. Look at Super, this. super Bam. nice. This is the sales part, no? The shopping part. You can this come is here more and of buy the your shopping part. gun. Buy a gun if you want to purchase one of these guns here. We got rifles up here, Gatling gun. Which is the most expensive item that you have? This is the one of the new shotguns, the Gen 12. It's a shotgun with a suppressor for $7,500. Okay, nothing crazy. I mean, too it's crazy. expensive, Yeah, but not too it's crazy. possible to buy it if you are passionate about 100%. guns. I think this one's about 10 Mira qué Gs. detallito aquí de oro. Wow. Impresionante. And this one, I can buy with a normal license. Yeah, of course. You're a resident here in Florida, right? No. Where are you? I just arrived. No, in Barcelona, in Spain. Oh, Spain? Yeah. Okay. Yeah. You would have to be a resident here. Okay. Once you're a resident, we'll do a background check to make sure your background is good. If your background's good, then you can purchase. And which one is the most sold item? Something that people, Most ask you all sold. the time. Yes. I would say our most sold handgun is going to be this one. So this is the SIG X Macro. Okay. And that's our most sold gun there. Why that? Is the price? I think it's the combination of a lot of things. So for one, it holds 17 in a mag. Typically, they hold about 10 for a handgun. This one specifically has a compensator. The compensator allows gases to come up through the top, so there's not so much pressure pushing it out. So it allows the recoil to go less. It goes like this instead of so aggressive. So it makes the shooting portion easier. And it's nice and slim, so you can actually take it and conceal it if you want to use it for concealment. Of course. It's a great gun. Can I touch it? Yes, of course. Touch it. Just keep it pointed that way. Yeah. You're good. Yeah, Okay, perfect. okay. You're Wow, good. es muchísimo más pesada de lo que puede parecer. Venga, vamos a darle. Ya estamos aquí preparados con nuestros cascos, la gafita, Bravo Charlie, Alfa. Boom. Locos. Me he cagado. Aquí tenemos el instructor que nos va a explicar un poquito de qué va la experiencia. Me siento un idiota, me estoy moviendo como si fuera retardado, de verdad. Exactly like this, okay? Alan is next to you. He's doing a full auto right now, though, so defer And to then me. look at the red dot. It's gonna get loud in that Safe. booth in a second here. Safe, Single. single, Full auto. and nice. Yes. Let's do it nice, let's do it nice. Aquí le damos a 15 yards, ¿te parece? Dale. Y el amigo se va, mira. No, totalmente psicópata. Increíble. O sea, te has gastado todas las balas en nada, ¿no? Un segundo. ¿Querías tirar full auto? Ah, bueno. Easy. Pesaba peor. Vámonos, loco, let's go, estilo Miami, ¡vamos! Los mejores $100 invertidos del viaje. Joder, acabas de volar 50 pavos así. Guau. Todo bien, ¿no? No he dañado nada. Ok. Que le desmonto aquí el Apex. No, pero mira, ahí está. Bien, perfecto. Algo estoy fallando. No aprietes acá, mira. ¿No? Tenemos un cachito que te muestro. Simplemente con la misma bala, con el dedo así, apretás ahí y lo metes para adentro. Ahí va. Bueno, no me lo creo que no lo he pillado. En plan, Tráelo, me tráelo, retiro. tráelo. Estamos Yo creo lejos que nos igual, han dado una 15 pistola defectuosa, tío, ¿eh? No, tiene la mira. está No, calibrada. no, qué vergüenza, mira. Nada, absolutamente nada. Esto es de rifle, ¿eh? Eso es del rifle. No, mira. Lo veis, de hecho, se nota un montón la diferencia. Mira el impacto de la bala, como es muchísimo más gordo respecto al otro, que es muchísimo más preciso. ¿Qué está pasando? No, está pasando que aquí me están estafando, coño. No estoy pillando nada, es imposible, no entiendo. Pensaba ser medio francotirador y doy asco. Mira, la idea es pillar la cara, ¿vale? Nada más, la cara y está yard. Estamos cerca. ¿Dónde he tirado? Literalmente, ¿dónde he entrado? No. Como senador somos muy buen youtuber.
Termina aquí la experiencia de disparar en Miami. Vamos a la próxima. Venga, tío. Va. Ya lo tenemos. No. Ahora no. ¿Ves? Esto te pasa por no tener lo que hace falta. Justo cuando no tiene que fallar, falla. Yo escojo Legion Pro 7 de 10ª generación con procesador AMD Ryzen serie 9000. Cuando todo depende de ti, el ordenador no puede fallar. Mission complete. Más claro, imposible. Otra experiencia que podéis hacer en Miami, por así decirlo, peligrosa, es esto de aquí. Mirad, ver caimanes y aligatores en su ambiente natural. Bueno, como podéis ver, no estamos en un zoo, estamos literalmente al lado de la autopista. Y Florida, el sur de la Florida, es uno de los pocos lugares en el mundo donde podéis ver tanto caimanes como cocodrilos, todos en el mismo lugar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hablo despacio para no molestarlo. Mirad qué locura. Mira, está a 1 metro ahí descansando. A ver si me se cae la cámara y tengo que saltar para recuperarla. La diferencia cuál es, que los caimanes viven normalmente en lagos, pantanos, ríos y tienen el hocico un poquito más ancho y redondeado, mientras que los cocodrilos normalmente viven en zonas costeras y zonas más salubres. Hay un pez ahí también enorme. Bueno, es un lugar mágico, muchísimos mosquitos, obviamente. Hay que entender que son animales, obviamente salvajes, entonces siempre mejor no tocarle los cojones, pero los ataques registrados en realidad a los humanos son muy poquitos. Mirad, hay otro ahí, pequeñito baby. El último ataque registrado aquí en Florida, 2024, a un hombre se le vuelca el barco, empieza a nadar hacia la costa, ¡pum! Y ahí viene atacado por uno de estos caimanes. Pierde un trocito, pero por lo que he entendido ha sobrevivido. Entonces yo creo una experiencia que merece muchísimo la pena. A mí personalmente estas experiencias de contacto con la naturaleza me emocionan muchísimo. Vietado darle de comer, porque hay un cartel justo ahí a la entrada que hasta te meten preso si te pillan dándole algo de comer. Súper emocionante. No solo se puede ver en libertad, también se puede comer. He venido aquí, Everglades Gator Grill. Mirad qué bonito desde afuera, un restaurante pequeñito, el más famoso de la zona. Y vamos a probar carne de cocodrilo. Sé que es una especie protegida aquí, pero es bastante usual comérselo. Probablemente habrá un número, supongo limitado, ¿no?, de ejemplares que se pueden consumir. ¿A qué sabe? Ni idea, vamos a descubrirlo. Good evening. Hello. I want to try the gator. Mira qué bonito, qué cookie este lugar. Es nada, lo que estáis viendo aquí. Literalmente 5 sillas, una tortuga ninja, abuela. No sé bien el por qué eso. Unas gafas, así, porque les sale de los cojones. Y ahora sí, empiezan los cocodrilos. Aquí ves, te puedes sentar y tranquilamente mirar lo que te estás comiendo. Mira esta foto, qué épica. Un pez saltando en la boca de un cocodrilo. No sé, lo veo muy americano. Son las 5:30 de la tarde. Cierra en nada, en media hora, por eso no hay prácticamente gente. Está el señor cocinando, pim pam. Sencillo, pero es lo que me gusta a mí. Épico lo suficiente. Top. $18. Este es el platito. Huele
huele potente, ¿eh? Es más dura de lo que parece. Mira, nada mal, ¿eh? Me gusta. Tiene un sabor muy suave, recuerda muchísimo el pollo. El problema es que, como me ha dicho, siendo todo músculo, porque el alligator no sé qué porcentaje de grasa tiene, pero seguramente menos del 10%, es una carne un poquito chiclosa, un poquito cuesta, ¿no? Darle, pero con esa salsita picante y este glaseado un poco estilo teriyaki, me queda muy bien. De textura me recuerda un corte poco tierno de cualquier animal, de cerdo, por ejemplo, un lomo. Un lomo un poco más duro, también de sabor. Mira, el lomo creo que es lo más parecido a lo que me estoy comiendo. Me sorprende que sean $15 un platito tan pequeño, pero ¿cuánto puede costar comprar un alligator? Supongo que es muchísimo más caro mantener un alligator que un pollo. Poco más que añadir, vamos a la próxima experiencia. Little Havana, bajamos un poquito las revoluciones, la adrenalina del helicóptero, del polígono. Qué mejor manera que venir aquí en Little Havana, un barrio, ya os lo digo, espectacular. Mira qué coche, mira la rueda torcida. No entiendo nada, tío. Estados Unidos es literalmente una película. Hablando de coches, este es el coche que he alquilado. Mira qué locura. Tiene una historia interesante porque no he pagado un duro, pero esto ya la cuento en otro episodio. Bueno, entonces estamos en Little Havana y la idea es relajarse un poquito. Fumarse un buen puto, probar un buen sándwich cubano, que me dijeron que es algo espectacular. Lo que veis aquí es cómo entregan los paquetes a la gente. Bueno, viven, repito, en el futuro. Entonces, vamos a buscar la mejor tienda en absoluto de puros, mientras os enseño un poquito el barrio, porque es literalmente una reproducción, yo diría, Habana y todos los que son los colores y la cultura cubana. Tenéis que pensar que Little Havana no siempre fue el lugar tan bonito, tan turístico que podemos ver ahora. De hecho, a principios de 1900 era un barrio, mira esto, con dos puros gigantescos. Igual nos metemos allí más tarde. Al principio era un barrio de clase medio-baja y sobre todo judíos. Fue a partir de 1960, después de la Revolución Cubana de 1959, que muchísimas personas escaparon del régimen de Fidel Castro. Mirad que hay, es que no entiendo nada. Mirad ahí una iguana, ¿la veis ahí arriba, encima del balcón? Fue a partir de 1960 que la gente se fue de la dictadura de Fidel Castro, llegó a Miami y decidieron instalarse aquí, en la calle 8. Y con el tiempo se ha transformado en lo que es ahora el centro político, el centro cultural, la identidad de Cuba en Miami. Vamos, hay tiendas increíbles. Quiero darle un pasito así rápido para ver un poco todas sus maravillas. Mira este cinema, qué bonito. Aquí te tiran el agua en la cara. Un barecito abierto, la mujer vestida así con estilos cubanos. Mirad cuántas casas de cigarros cubanos. House of Cuban Coffee, Cuban Cigars, Tobacco Cigars. Obviamente sabemos que es uno de los productos punta seguramente de Cuba. Los mejores puros de todo el mundo. Hoy nos clavamos uno, que sigo ahí con el temblor. Murales por todos lados, obviamente, que reproducen cosas bonitas, símbolos de Habana. Vamos, la energía es devastante porque hay música, gente sonriendo y contenta por todos lados. Mira. Aquí, aparte de comer, te rompes el tímpano. Sándwich. Un nombre, un resultado, porque lo que vamos a comer, un sándwich. Es la cadena un poco más conocida, más famosa para el auténtico sándwich cubano. Este restaurante tiene un reconocimiento Michelin, ya vamos para 4 reconocimientos Michelin consecutivos. Vale. Es un reconocimiento que hace Michelin a restaurantes que tienen una carta pequeña, pero son tipo gourmet. Entonces, si uno quiere probar el sándwich cubano
mejor de toda Little Havana es aquí. De Miami, es Y no lo dice la señora, lo dicen los reconocimientos que han ganado. No sé, ¿qué pensáis? De bastante. Acabo de informarme un poquito sobre este sándwich y se ha creado en realidad en las comunidades estadounidenses cubanas, no propiamente en Cuba. Son los inmigrantes que han venido aquí que lo han creado. Tiene jamón cocido, luego algo que parece salami, queso, mostaza picante y un poquito aquí de pickles. Wow. Y esta es una bebida típica, me han dicho cubana, he pedido lo más típico que es refresco de piña. Esto no lo había probado nunca. Está todo delicioso. Salado, crujiente, un toquecito ácido del pepino encurtido, cremoso al mismo tiempo. Es la primera vez que pruebo este sándwich. Tiene un toque de mantequilla también. Y la verdad que ya entra en el top 5 de los mejores sándwiches que he probado en mi vida. Vamos a lo que hemos venido, probar uno de los mejores puros de toda Little Havana. Estoy en Havana Classic Cigars. Aquí tengo el dueño que de hecho está haciendo ahora mismo unos puros a mano. Mira qué foto tan bonita. Este es prácticamente una tienda, bar también, pero sirve también de laboratorio. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. Imagínense que yo no entiendo absolutamente nada de puros. ¿Me puede explicar qué hace que un puro sea bueno? Primero, el puro para ser bueno tiene que ser el sentimiento que tú le pones a hacer un puro. Hay que ponerle cariño en la fabricación. Y después, la técnica, ¿no? Pero es el sentimiento que tú le pongas. ¿Cuánto se tarda más o menos en aprender a hacer un puro a mano? Mínimo 9 meses. O sea, no es tan fácil como se cree. ¿Qué precios hablamos? ¿Cuándo se empieza a considerar caro? ¿A partir de cuánto? Aquí empieza de 6 hasta 16. No creo que sean tan caros. No porque no sean tan caros no van a tener calidad, porque calidad tiene, ¿ok? Evidentemente está hecho por mí. La calidad es garantizada. Es garantizada. Pero entonces, bueno, ya con $10 me fumo un buen puro. Exacto. En realidad, se usa para reflexionar. Negocio, organización de tus ideas. El puro no se fuma como el cigarrillo. Es un ritual. Es como un ritual también, evidentemente, es un ritual. Entonces el puro se fuma. Cuando tú te vas a fumar un puro, tú vas a ponerle toda tu energía. Muchísimas gracias. Gracias. Qué arte, ¿eh? Qué maravilla. Algo que puede parecer sencillo desde afuera, en realidad esconde un mundo impresionante. Ahora nos acercamos allá y vamos a elegir un cubano top. Señorita, ¿le puedo pedir un cubano? Sí. Cuando la capa es conérica, es más clara, tiene menos nicotina, es más suave, más cremoso, más delicado para fumadores ocasionales o principiantes. Vale. Siempre se tiene que mantener el humo en la boca, nunca se puede... Nunca se inhala. A diferencia del cigarrillo, el tabaco no se inhala. Solo a no ser que ya seas un fumador experimentado. A uno experimentado igual le gusta a veces, sí, inhalar. Sí. Entonces, se abre, aquí tienen un recortador así profesional. Sí, tal cual. Un café cubano, Master, es expreso con un poquitico de azúcar. Perfecto, gracias. ¡Qué maravilla! Mira qué precioso ese lugar, qué bonito. Obviamente se puede fumar dentro sin ningún tipo de problema. Yo diría que nos podemos poner aquí, mi purito, y a disfrutar de la vida. Gran experiencia, esto de los puros. Ha llegado el café también. La describiría como una sensación de picantez. Pica la boca, es como inhalar pimienta. Si inhalas un poquito, si tragas humo, te quedas un poquito yuyu, ¿eh? Ahora, no puedo estar aquí a disfrutar de ese puro 1 hora y media porque nos tenemos, como no, que meter en las zonas más complicadas. Este es un vídeo de experiencias diferentes en Miami, entonces he buscado barrios que, aparte de ser obviamente peligrosos, tengan algunas características especiales.
City of Opa-locka. Vaya nombre más divertido, más curioso. Ahora sí dejamos atrás las experiencias adrenalínicas, pero relativamente seguras. Mira qué chulada. Mientras hablo, los coches de la policía en Estados Unidos para mí son uno de los mejores del mundo. Mira este Dodge, así con todas las luces. Si lo ves detrás tuyo, te cagas. Pues estaba diciendo, dejamos atrás las experiencias así tranquilita y ahora sí nos ponemos serios y vamos a visitar una zona bien picantita. Estamos a unos 45 minutos del centro, cerca del aeropuerto, y aquí tenéis un primer indicio. ¿Por qué es interesante este lugar? ¿Por qué es una experiencia que podéis vivir en Miami? Pues por dos razones. La primera es que es una experiencia triste, es una experiencia deprimente. Es una de las zonas más abandonadas de toda la ciudad. Muchísimas tiendas cerradas, las calles, bueno, lo podéis ver. Hay muy poca gente, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que esta ciudad es el sueño literalmente de un tal Glenn Curtis, un empresario, un visionario que decidió en 1926 crear toda una ciudad inspirada a Mil y una noches. ¿Qué es Mil y una noches? Son unos cuentos tradicionales del mundo árabe, del mundo persiano. Y entonces estamos en Miami, estamos en la periferia, pero podéis ver que hay muchísimos edificios como el que tengo aquí delante, que recuerdan que mosqueas, edificios tradicionales marroquí. Hasta hay calles que se llaman Sharazad, hay una que se llama Alibaba, creo que es la calle de hecho principal. ¿Qué pasa cuando empieza la historia triste de este lugar? Pues tan solo unos años después de su fundación, cuando un huracán destrozó la mayoría de estos edificios. Por suerte algunos se han quedado de pie, la verdad que muy pocos, y ahora son patrimonio, no de la humanidad, patrimonio de Miami. Hasta la humanidad no han llegado aún. Patrimonio de Miami, no se pueden tocar. Me parece una idea muy loca, pero al mismo tiempo muy divertida, muy peculiar. No le tocamos los cojones porque la valla es literalmente medio metro, en plan podría saltar sin ningún tipo de problema. Obviamente me he cambiado, me he puesto mi vestimenta así un poco más barrio, un poco más chunga. Creo que he llegado en el punto más picante en absoluto. Sobre todo las casas a las que me estoy acercando ahora se ven feas, son muchas abandonadas. Me acerco así, lo podéis apreciar un poquito mejor. Pasando antes había un coche de la policía justo en una esquina, creo que era esa esquina, pero ahora se ha ido. ¿Lo veis aquí? Mucha basura, las ventanas así como medio rotas. Lo bueno es que sabemos que son construcciones que ha hecho el Estado para poderla donar a personas de muy bajos recursos. ¿Veis aquí? Es donde llega obviamente el correo, algunos medio rotos. Aquí pueden aparcar los coches. No es muy seguro estar aquí porque estoy muy lejos de cualquier cosa. Y sabéis que cuando la situación se tuerce es importante tener a alguien cerca. Alguien, quiero decir, puede ser hasta un desconocido. ¿Lo veis esto como da miedo? Que está todo cerrado así. No sé por qué pasa eso. Pone for rent. En plan, ponen eso obviamente para que no se meta nadie dentro. Esto es bastante obvio. Pero no sé por qué hay tantas que se quedan así, sin personas que quieren vivir. Supongo que la zona no es de lo mejor, en el sentido que nadie quiere venir a vivir aquí. Entonces pueden pasar igual meses. Ahí hay dos que me están mirando. Le vamos a hablar. Living in Opa-locka, I've been living here all my life. All of us been living here all our life. We just get harassed by police. Yeah, police the worst. They're abusive. The whole Opa-locka really got roasted too, though. And I done bring that up, but instead of fixing pipes and all this shit, you should just tent the building with it too, type shit. But the whole life summary everybody get is we be trying to live life. And we be getting harassed, and we gotta make a living out of nothing.
You're talking about police and over there. Yeah. Why people think that Opa-locka is dangerous? What's going on here? Like you have like the most unsolved crimes. Yeah. Unsolved crimes. Yeah, the most unsolved. If you die down here, it's probably not gonna get some. Okay. Have you lost friends here in Opa-locka? Yeah. I said like 5 years. I lost like 27 people. 27 people. I'm finna go get it right now. This shit been motel since the beginning of time. It's gonna always be fucked up. Nothing but drugs and prostitution, man. So we can't help what the police do. Bueno, muy majos. Parecían los peores del condado, pero bien. Y me sorprende, lo veis allá, y la policía que está dando vuelta. Probablemente ha visto que voy con una cámara, que tengo cara de turista, lo soy, y me está siguiendo. Lo habéis escuchado, es el lugar con más asesinatos no resueltos. Yo diría que podemos ir a lo loco, ya que hemos tasteado un poco. Vamos aquí atrás. Estas son casas terribles por dentro, se tienen que reformar y todo, y nadie las quiere. ¡Guau! ¿Lo veis todos los puntitos? Son todos grillos. Espero que se pueda apreciar en cámara. Aquí es para cagarse un poco, ¿eh? Mirad qué tétrico este edificio. Aquí está todo roto, las vallas caídas. Esto es muy típico, ¿no?, de los barrios pobres. Que las mismas personas no cuidan su barrio. Vienen y tiran todo por aquí. Entonces viven en un estado de abandono por su misma culpa. Se ve tétrico, ¿eh? Hay un pollo. Creo que aquí vive o vivía alguien. Sí. Bueno, aquí estamos hablando de los últimos, ¿eh? Y tú dirás, joder, pero una casa así en Latinoamérica es maravillosa. Ya, pero obviamente cualquier país tiene sus peculiaridades, ¿no? Sus cosas identificativas. Y creedme que en Estados Unidos lugares así son eso, de los más duros en absoluto. Por eso no soy un gran fanático en realidad de Estados Unidos, porque es así, la mayoría de los barrios son eso. Calles gigantescas, sin nadie. Para ver a tu amigo tienes que pillar el coche y pegarte una hora. Los espacios son infinitos. No sé si te ha pasado, pero yo muchas veces me he preguntado cómo hacen los ricos, cómo hacen los famosos para estar en una fiesta. Tú lo ves, ¿no?, en redes sociales, estar en una fiesta pasándoselo bomba, y lo ves el día siguiente haciéndose shooting, una cara perfecta, trabajando, haciendo sus cosas. Creo que he encontrado la respuesta. Se llama Elixir for Therapy. Por ese lado tenemos una serie de shots de vitaminas, minerales y cositas varias que te pueden ayudar. Por ejemplo, aquí ves, te da un vitamina D aquí para hacer un detox. Esto ayuda a quemar la grasa, pero lo interesante no es esto. Lo interesante viene aquí, en los packs un poco más premium. Van de 249 a $119. Te inyectan, como si fuera un hospital, una serie de sustancias como vitamina C. Esto es performance para darte un boost de fuerza. Esto te ayuda a ser más bello. Esto recovery interesante, ¿lo veis? Hangover. Si tienes resaca, el día siguiente vienes aquí. Esto yo creo que es el secreto de las estrellas. Mira, hay uno para la migraña también, dolor de cabeza. Yo lo que voy a hacer es el básico por un tema de coste y porque, bueno, no lo he probado nunca, así que empezamos despacito. Hydrate, para una hidratación a tope. Me parece interesante, ya que estamos haciendo muchas experiencias que me hacen sudar. Creo que este es el adecuado. No os voy a decir nada más porque es algo que desconozco totalmente, nunca, de hecho ni sabía que existen esta tipología de lugares que dan ese servicio. Entonces esperamos a la chica y le hacemos algunas preguntitas. Ya estamos aquí con Catherine. Muy bien, gracias. Ah, qué maravilla. Es como un lugar de paz, sí, ¿no? Sí, sí. Muy wellness, muy relajante, como que estuvieras en un spa.
¿Qué tipo de clientes vienen aquí? ¿Quién me tengo que imaginar? ¿El rapero, el empresario, el turista, curioso? Siempre vienen diferentes personas. Hay personas que vienen durante su descanso de almuerzo, empresarios, también vienen enfermeros a ponerse suero, personas que tal vez están deshidratadas, o hay gente que tiene maratones, gimnasio, de todo tipo de clientes. Vienes aquí, tac, te sientas, te relajas, te enchufan ahí tus vitaminas y a tope. No soy un gran fanático, creo como el 99% de la gente, de las agujas, pero probamos esta experiencia. Igual ahora me voy tan hidratado que no tomo agua 2 días. All right. So tourniquet's going to be really tight for just a minute. And then with the actual IV, you'll feel the little poke from the needle, but then after that, it's just a little plastic catheter that's in your arm. Ok. Flipas que eso pueden hacer este tipo de experiencia para nosotros es impensable, ¿sabes? Venir a una clínica donde te pinchan ahí vitaminas es muy fuerte. All right. Debes de tener ganas de estar mejor, ¿eh? Para venir aquí que te pinchen así no es placentero, pero bueno. Would you like a water, tea? Yeah, a little bit of water, please. Water? Thank you. You're welcome. I'll be right back. Curioso que me estoy haciendo el tratamiento de hidratación y le pido agua. Wow. Me he mareado y todo, ¿eh? En estas cosas soy un poquito así. Y sigue doliendo, la verdad. No sé qué opinar. Ya salimos del centro con un nivel de hidratación absolutamente épico. Mi opinión personal, no lo sé. No entiendo bien si es más salud o más postureo. La verdad que yo he probado solo esto. Creo que si necesita algo puntual en algún momento, eso porque te encuentras mal o necesita un plus de energía, igual puede ser una buena solución. Y concluimos este día estrepitoso, diría yo, con otra experiencia. La última, prometo, pero mirad qué chulada. He alquilado, no, en realidad no lo he alquilado todo para mí, pero soy el único, un tiki. ¿Lo veis? Como esta cabaña tropical, no sé si estilo Hawaii, me parece, estilo Polinesia, Hawaii, me parece una chulada increíble. Repito, soy el único, así que ya podemos irnos. Estoy hablando aquí con el capitán. Absolutamente inolvidable este momento. Ha sido un día bastante intenso, lleno de cositas, pero repito, me lo he pasado increíble. Y poderlo terminar así, de hecho solo, porque supongo que estos barquitos se llenan de borrachos gritando y bueno, pasándoselo bien, ¿no? Como debería ser. Pero poderlo hacer así en solitaria es un regalo, es un regalo. Como no, yates de megamillonarios por todos lados. Y este skyline devastante. Me trae muchos recuerdos, de cuando estaba aquí hace 15 años. Pensaba que mi vida iba a ser totalmente diferente. Ha ido mejor de lo que pensaba. Todos los sueños poco a poco se están cumpliendo. Os estoy muy agradecidos. Son estos momentos, ¿no?, que uno se pone un poco más llorón de la cuenta. No, llorón nada. Pero de verdad, qué bonito cuando las cosas salen bien. Mirad qué mala suerte. Hace una hora hacía un tiempo maravilloso, ahora se ha nublado, entonces no podemos disfrutar de los colores que yo imaginaba, ¿no? Un naranja así muy intenso. Pero no pasa nada, nos vamos a dejar que el mal tiempo arruine este momento. Me estoy tomando mi Arizona Green Tea con ginseng y miel, espectacular. ¿Qué decir? Muchísimas gracias a ti que estás viendo este video por haberme acompañado. Me lo he pasado bomba. Miami es una ciudad maravillosa, no me acordaba que era tan bella, pero creo que me he enamorado. Chicos, como siempre, nos vemos en el próximo episodio.